Imagínate despertar mañana y descubrir que el mapa del poder económico mundial ha cambiado por completo de la noche a la mañana, y que todo empezó justo al otro lado de la frontera. En las calles de Tijuana, a las 6 de la mañana, miles de trabajadores se dirigen hacia enormes complejos industriales que hace apenas 5 años ni siquiera existían. Lo que están presenciando estos empleados, sin saberlo, es el nacimiento de una nueva era económica que está redefiniendo las reglas del comercio global. Y es que México acaba de lograr algo que parecía imposible: destronar a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Según datos oficiales del Departamento de Comercio estadounidense y del US Census Bureau, desde 2023, más productos cruzan la frontera entre México y Estados Unidos que entre cualquier otro país del planeta y la primera potencia mundial. Estamos hablando de un intercambio comercial que supera los $800,000 millones anuales. Para poner esto en perspectiva, es como si toda la economía de España pasara de un lado al otro de la frontera cada año. Pero lo verdaderamente fascinante de esta historia no son las cifras, sino cómo ocurrió. Durante décadas, China había construido su imperio manufacturero basándose en costos laborales extremadamente bajos y una infraestructura industrial masiva. Sin embargo, algunos analistas económicos sostienen que una serie de eventos aparentemente desconectados comenzaron a crear grietas en este dominio asiático. La pandemia de 2020 reveló algo que muchas empresas estadounidenses habían ignorado: la fragilidad de las cadenas de suministro transcontinentales. Cuando los puertos chinos cerraron y los barcos quedaron varados durante semanas, productos esenciales simplemente desaparecieron de las estanterías estadounidenses. De repente, tener las fábricas a 15,000 kilómetros de distancia ya no parecía tan inteligente. Es aquí donde México entra en escena de una manera que pocos habrían predicho. La proximidad geográfica, que durante años había sido vista como su única ventaja competitiva, de repente se convirtió en su mayor fortaleza. Un contenedor que tardaba 6 semanas en llegar desde Shanghái podía llegar desde Monterrey en menos de 2 días por carretera. En Nuevo León, concretamente en los alrededores de Monterrey, comenzó a gestarse lo que algunos expertos llaman la revolución silenciosa del nearshoring. Tesla anunció la construcción de su nueva gigafábrica en Santa Catarina, una inversión de $5,000 millones que promete producir el Model 2, el vehículo eléctrico más económico de la compañía. Pero Tesla es solo la punta del iceberg. Estudios recientes indican que más de 150 empresas multinacionales han relocalizado sus operaciones desde Asia hacia territorio mexicano en los últimos 3 años. Desde fabricantes de semiconductores hasta productores de dispositivos médicos, una migración industrial masiva está transformando el paisaje económico de estados como Coahuila, Guanajuato y Querétaro. La ciudad de Saltillo, en Coahuila, se ha convertido en un caso de estudio fascinante. En 2020, era principalmente conocida por su industria automotriz tradicional. Hoy, alberga complejos de manufactura electrónica que procesan componentes para Apple, Samsung y Google. Las cifras de empleo han crecido un 40% en solo 4 años, y los salarios promedio se han duplicado. Pero quizás el dato más sorprendente proviene de Querétaro, donde se está construyendo lo que podría ser el parque industrial más avanzado tecnológicamente de América Latina. Empresas como Foxconn, el gigante taiwanés que ensambla iPhones, han invertido más de $1,500 millones en instalaciones que utilizan inteligencia artificial y robótica avanzada para la producción. Lo que hace especialmente intrigante esta transformación es la velocidad a la que está ocurriendo. Según análisis de la Secretaría de Economía mexicana, la inversión extranjera directa en el sector manufacturero creció un 200% entre 2021 y 2024. Es un ritmo de crecimiento que algunos economistas comparan con el milagro económico de Corea del Sur en los años 80. Sin embargo, hay quienes creen que este fenómeno va más allá de simples consideraciones económicas. Ciertos analistas geopolíticos sostienen que Estados Unidos está implementando una estrategia deliberada de Fortress America, buscando crear una zona económica norteamericana
que sea menos dependiente de potencias rivales como China. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que reemplazó al TLCAN en 2020, incluye cláusulas que parecen diseñadas específicamente para fomentar este tipo de integración. Una de las historias más fascinantes emerge de los datos de comercio bilateral. En 2019, China representaba el 17% del comercio total de Estados Unidos, mientras que México apenas alcanzaba el 14%. Para 2024, estas cifras se habían invertido completamente. México lidera con el 18.3%, mientras que China ha caído al 15.8%. Pero lo que realmente captura la atención de los expertos no son solo los números agregados, sino el tipo de productos que ahora se fabrican en suelo mexicano. Tradicionalmente, México había sido asociado con manufactura de bajo valor añadido, textiles, productos agrícolas y ensamble automotriz básico. Hoy, fábricas mexicanas producen chips semiconductores, paneles solares de última generación y componentes para satélites espaciales. En Tijuana, a menos de 30 kilómetros de San Diego, se ha establecido lo que algunos llaman el Silicon Valley mexicano. Más de 200 empresas tecnológicas operan en un radio de 50 kilómetros, empleando a ingenieros y técnicos especializados que ganan salarios comparables a los de sus contrapartes estadounidenses. La Universidad Autónoma de Baja California ha expandido sus programas de ingeniería para satisfacer la creciente demanda de talento especializado. Lo que hace esta transformación aún más notable es cómo está cambiando la percepción internacional de México. Durante décadas, el país había luchado contra estereotipos que lo caracterizaban únicamente como exportador de materias primas y mano de obra no calificada. Hoy, delegaciones empresariales de Alemania, Japón y Corea del Sur visitan regularmente estados mexicanos para explorar oportunidades de inversión en sectores de alta tecnología. Recent studies suggest that this trend is far from reaching its peak. Los estudios más recientes sugieren que esta tendencia está lejos de alcanzar su punto álgido. De hecho, algunos investigadores especializados en economía global sostienen que lo que estamos presenciando podría ser solo el primer acto de una transformación mucho más profunda que está redefiniendo el concepto mismo de competitividad industrial. En el estado de Aguascalientes, algo extraordinario está sucediendo en las instalaciones de lo que antes era una zona agrícola. Nissan ha convertido esta región en el centro neurálgico de su producción mundial de baterías para vehículos eléctricos. Una inversión que supera los $2,000 millones. Pero lo verdaderamente sorprendente no es la cifra, sino la tecnología que se está desarrollando allí. Según fuentes cercanas al proyecto, las baterías producidas en Aguascalientes tienen una densidad energética 20% superior a las fabricadas en las plantas asiáticas de la compañía. Este avance tecnológico está generando un efecto dominó que pocos analistas habían anticipado. BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz han anunciado en los últimos 18 meses planes para establecer centros de investigación y desarrollo en territorio mexicano. No se trata simplemente de plantas de ensamblaje, sino de laboratorios donde se diseñan los vehículos del futuro. En Puebla, los ingenieros alemanes de Audi trabajan codo a codo con especialistas mexicanos en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma adaptados específicamente para las condiciones de conducción norteamericanas. Pero hay un aspecto de esta revolución industrial que resulta aún más fascinante y que raramente aparece en los titulares económicos. Ciertos expertos en demografía laboral sostienen que México está experimentando algo que podríamos llamar el efecto boomerang del talento. Miles de ingenieros, científicos y técnicos especializados que habían emigrado a Estados Unidos, Canadá y Europa en décadas pasadas, están regresando a su país natal, atraídos por oportunidades profesionales que simplemente no existían antes. En el Tecnológico de Monterrey, la matrícula en carreras relacionadas con inteligencia artificial, robótica e ingeniería de materiales ha crecido un 300% en los últimos 5 años. Las empresas no solo están encontrando la mano de obra especializada que necesitan,
sino que están contribuyendo activamente a formarla. Samsung, por ejemplo, ha establecido un programa de becas que cubre los estudios completos de 500 estudiantes mexicanos al año, a cambio de un compromiso laboral de 5 años en sus instalaciones del país. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es cómo está afectando a sectores que tradicionalmente no se asociaban con la manufactura de alta tecnología. En Jalisco, concretamente en los alrededores de Guadalajara, se ha desarrollado un ecosistema completo de empresas especializadas en biotecnología y dispositivos médicos. Compañías como Medtronic y Johnson & Johnson han relocalizado no solo sus líneas de producción, sino también sus departamentos de investigación clínica desde instalaciones que anteriormente operaban en Irlanda y Singapur. Los datos que emergen de este sector son particularmente llamativos. Según análisis de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la exportación de dispositivos médicos fabricados en territorio nacional creció un 500% entre 2022 y 2024. Estamos hablando de productos como marcapasos, prótesis articulares y sistemas de diagnóstico por imagen, que requieren precisión y tecnología de vanguardia. Algunos investigadores especializados en cadenas de suministro globales sostienen que este fenómeno está siendo impulsado por factores que van mucho más allá de las consideraciones puramente económicas. La estabilidad política y jurídica de México, combinada con su integración en los marcos regulatorios norteamericanos, está creando un entorno de negocios que muchas empresas consideran más predecible que el de otras regiones manufactureras tradicionales. En Hermosillo, Sonora, una historia particularmente fascinante está transformando la industria aeroespacial. Ford Aerospace, en colaboración con la NASA y la Universidad de Arizona, ha establecido un centro de desarrollo de componentes para satélites comerciales. Los técnicos mexicanos que trabajan en estas instalaciones están fabricando piezas que eventualmente orbitarán la Tierra. Un salto tecnológico que hubiera sido impensable hace apenas una década. Pero quizás el aspecto más revolucionario de esta transformación industrial se está gestando en un lugar inesperado: las zonas rurales. Hay quienes creen que la tecnología de comunicaciones satelitales está permitiendo que la manufactura de alta precisión se descentralice hacia regiones que anteriormente estaban completamente desconectadas de los circuitos industriales globales. En pequeñas ciudades de Michoacán y Oaxaca, talleres especializados están produciendo componentes microelectrónicos para gigantes tecnológicos estadounidenses, empleando a trabajadores que antes se dedicaban exclusivamente a la agricultura. Esta descentralización está generando efectos sociales que van mucho más allá de lo puramente económico. Ciertos estudios demográficos sugieren que la migración interna en México está experimentando una inversión histórica. Por primera vez en décadas, más personas se están mudando desde las grandes ciudades hacia centros urbanos medianos que ofrecen oportunidades de empleo en sectores de alta tecnología, pero con un coste de vida significativamente menor. En Guanajuato, concretamente en la ciudad de León, tradicionalmente conocida por su industria del calzado, se ha desarrollado un clúster de empresas especializadas en manufactura de precisión para la industria espacial comercial. SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic tienen proveedores mexicanos que fabrican componentes críticos para sus vehículos de lanzamiento. Los mismos artesanos que durante generaciones habían perfeccionado técnicas de trabajo en cuero, ahora aplican esa misma precisión manual a la fabricación de sistemas de soporte vital para astronautas. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es cómo esta transformación está afectando a la balanza comercial regional de maneras completamente inesperadas. Algunos analistas económicos sostienen que México no solo está ganando cuota de mercado a China en las exportaciones hacia Estados Unidos, sino que está comenzando a competir directamente con productores europeos y japoneses en mercados de terceros países. Las cifras más recientes del Banco de México revelan que las exportaciones mexicanas hacia Europa crecieron un 150% en 2024, impulsadas principalmente por productos electrónicos de alta gama y componentes automotrices avanzados. Países como Alemania y Francia
tradicionalmente exportadores netos hacia México, ahora importan volúmenes crecientes de productos manufacturados mexicanos. En Chihuahua, cerca de la frontera con Nuevo México, se está escribiendo quizás el capítulo más ambicioso de esta revolución industrial. Un consorcio internacional liderado por empresas coreanas y alemanas está construyendo lo que podría convertirse en la planta de producción de paneles solares más grande del hemisferio occidental. La inversión supera los $4,000 millones y promete generar directamente más de 15,000 empleos especializados. Pero lo verdaderamente extraordinario de este proyecto no son sus dimensiones, sino su enfoque tecnológico. Según fuentes cercanas al desarrollo, la planta utilizará una tecnología de células fotovoltaicas de última generación que supera en eficiencia a los paneles actualmente disponibles en el mercado comercial. Si estas afirmaciones se confirman, México podría posicionarse como líder mundial no solo en manufactura solar, sino también en innovación tecnológica del sector. La transformación que estamos presenciando está redefiniendo conceptos fundamentales sobre competitividad industrial, proximidad geográfica y desarrollo tecnológico. Lo que comenzó como una simple relocalización de la manufactura está evolucionando hacia algo mucho más profundo. El nacimiento de un nuevo modelo de integración económica continental que podría influir en las dinámicas del comercio global durante las próximas décadas. Y esto, según coinciden la mayoría de expertos, es solo el comienzo de una historia cuyo desenlace final aún está por escribirse. Mientras el resto del mundo seguía obsesionado con las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, algo completamente inesperado estaba ocurriendo en los laboratorios más secretos del continente americano. Y lo más extraordinario es que casi nadie se había dado cuenta. En los centros de investigación más avanzados de Yucatán, científicos mexicanos han desarrollado lo que algunos especialistas consideran el primer material inteligente completamente biodegradable del planeta. Este descubrimiento, que según fuentes cercanas al proyecto podría revolucionar desde la construcción hasta la medicina, surgió de algo tan simple como el estudio de las propiedades de las fibras del henequén, una planta que los mayas cultivaban hace más de 1000 años. La Universidad Autónoma de Yucatán, en colaboración con investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha logrado crear fibras que cambian sus propiedades físicas según las condiciones ambientales. Imagínate ropa que se adapta automáticamente a la temperatura corporal o materiales de construcción que se refuerzan durante terremotos. Algunos expertos sostienen que este material podría generar una industria completamente nueva, valorada en más de $50,000 millones anuales. Pero hay algo aún más fascinante en esta historia. Ciertos documentos filtrados sugieren que empresas japonesas y suizas han comenzado negociaciones secretas para establecer plantas de producción masiva de estos materiales en territorio mexicano. Si estas afirmaciones resultan ciertas, estaríamos presenciando el nacimiento de la primera revolución material del siglo XXI, y México sería su epicentro. En Veracruz, algo igualmente extraordinario está transformando la industria alimentaria global. Investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados han desarrollado técnicas de conservación de alimentos basadas en compuestos extraídos de plantas locales que, según estudios preliminares, podrían extender la vida útil de productos perecederos hasta en un 300% sin necesidad de refrigeración. Esta tecnología, que algunos especialistas comparan con la invención de la pasteurización, podría solucionar uno de los problemas más urgentes de la humanidad, el desperdicio alimentario. Cada año se pierden más de 1.300 millones de toneladas de alimentos a nivel mundial, principalmente por falta de sistemas de conservación adecuados en países en desarrollo. Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de lo económico. Hay quienes creen que México podría convertirse en el proveedor tecnológico alimentario de África, Asia y América Latina, regiones donde la falta de cadenas de frío afecta a millones de personas. Algunas estimaciones preliminares sugieren que esta tecnología podría generar ahorros globales superiores a los $200,000 millones anuales.
Pero lo que realmente está capturando la atención de los círculos científicos internacionales es lo que está ocurriendo en los laboratorios subterráneos de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, trabajando en colaboración con físicos alemanes y canadienses, ha desarrollado un reactor de fusión en frío que, según reportes no confirmados, ha logrado mantener reacciones estables durante más de 72 horas consecutivas. Si estas afirmaciones resultaran ciertas, estaríamos ante el avance energético más importante desde la invención de la máquina de vapor. La fusión en frío, considerada durante décadas como ciencia ficción, podría proporcionar energía limpia e ilimitada a una fracción del coste de cualquier tecnología actual. Algunos investigadores sostienen que un reactor del tamaño de una habitación podría alimentar energéticamente a una ciudad de 100.000 habitantes durante décadas. Documentos internos filtrados sugieren que el gobierno estadounidense ha enviado equipos de evaluación técnica para verificar estos resultados. Si los experimentos mexicanos se confirmaran, podríamos estar presenciando el momento en que México se convierte en la primera potencia energética verdaderamente sostenible del planeta. En Campeche, oceanógrafos mexicanos han hecho un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de los ecosistemas marinos. Utilizando tecnología de mapeo submarino, desarrollada localmente, han identificado formaciones coralinas que parecen ser inmunes al blanqueamiento provocado por el cambio climático. Estos corales, que crecen en aguas del Golfo de México, poseen características genéticas únicas que les permiten prosperar en condiciones que serían letales para otros organismos marinos. Algunos biólogos marinos sostienen que estos corales podrían contener la clave para salvar los arrecifes del planeta. Si se pudieran replicar sus características de resistencia, sería posible restaurar ecosistemas marinos que se consideraban perdidos para siempre. Empresas biotecnológicas danesas y australianas han expresado interés en establecer centros de investigación marina en las costas mexicanas para estudiar estos organismos. Pero hay un aspecto de estos descubrimientos que resulta aún más intrigante. Ciertos análisis genéticos preliminares sugieren que estos corales han desarrollado sus características de resistencia en los últimos 30 años, un periodo extremadamente corto en términos evolutivos. Algunos científicos especulan que podríamos estar observando evolución acelerada en tiempo real, un fenómeno que podría tener implicaciones profundas para nuestra comprensión de la adaptación biológica. En las montañas de Oaxaca, antropólogos y arqueólogos han comenzado a documentar conocimientos tradicionales que podrían revolucionar la medicina moderna. Comunidades indígenas que han mantenido sus tradiciones curativas durante siglos poseen información sobre propiedades medicinales de plantas que la ciencia occidental apenas está comenzando a comprender. La Universidad de Oxford, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha iniciado un proyecto para catalogar y estudiar científicamente estos conocimientos ancestrales. Los resultados preliminares son extraordinarios. Se han identificado más de 200 especies vegetales con propiedades farmacológicas que no aparecen en ningún manual médico occidental. Algunos de estos compuestos han mostrado eficacia contra enfermedades que la medicina convencional considera incurables. Hay reportes no confirmados de extractos vegetales que han demostrado actividad contra ciertos tipos de cáncer resistentes a la quimioterapia. Si estos resultados se verificaran en ensayos clínicos formales, podríamos estar ante el descubrimiento farmacéutico más importante del siglo. Lo más fascinante es que estos conocimientos han sido preservados oralmente durante generaciones, sin ningún registro escrito. Ancianos de comunidades rurales poseen información médica que podría valer miles de millones de dólares en el mercado farmacéutico internacional. Algunas empresas suizas y estadounidenses han comenzado negociaciones para establecer laboratorios de investigación etnobotánica en estas regiones. En Baja California Sur, un descubrimiento completamente inesperado está redefiniendo nuestro entendimiento de la geología planetaria. Equipos de vulcanólogos han identificado formaciones minerales únicas que parecen haberse creado bajo condiciones que no existen en ningún otro lugar de la Tierra.
Estos minerales poseen propiedades electromagnéticas que algunos físicos consideran imposibles según las leyes conocidas de la materia. Investigadores del California Institute of Technology han establecido una estación permanente de investigación en la región para estudiar estos fenómenos. Los minerales descubiertos exhiben características que podrían revolucionar la tecnología de computación cuántica y la transmisión de energía inalámbrica. Algunos teóricos sugieren que estos materiales podrían hacer posible la construcción de computadoras miles de veces más potentes que cualquier tecnología actual. Pero hay algo aún más misterioso en este descubrimiento. Los análisis isotópicos indican que estos minerales se formaron recientemente, posiblemente en los últimos 50 años. Algunos geólogos especulan que podríamos estar observando procesos de formación mineral completamente desconocidos, posiblemente relacionados con actividad volcánica submarina profunda que no habíamos detectado antes. Mientras escribo esto, delegaciones científicas de Japón, Alemania y Corea del Sur están llegando a México para verificar estos descubrimientos. Si las investigaciones confirman las propiedades extraordinarias de estos materiales, México podría convertirse en el centro mundial de la investigación en nuevos materiales, una industria valorada actualmente en más de $500,000 millones anuales. Y aquí viene lo verdaderamente increíble. Algunos investigadores sostienen que todos estos descubrimientos podrían estar conectados. La proximidad geográfica, las condiciones geológicas únicas y la biodiversidad excepcional de México podrían haber creado un laboratorio natural donde procesos extraordinarios ocurren de manera simultánea. Si esta teoría resultara correcta, estaríamos presenciando el nacimiento de una nueva era científica, con México como su núcleo absoluto. La pregunta que ahora se hacen los científicos de todo el mundo es simple, pero aterradora. Si México ha estado ocultando secretos así de profundos durante tanto tiempo, ¿qué otros misterios permanecen enterrados bajo su suelo, esperando a ser descubiertos?